cuando vos querés soñar algo, cuando dormís. Entonces, dormís y siempre soñás algo. A veces, como mi hermano no sueña nada, a veces yo tampoco no sueño nada. Los sueños es cuando vos dormís y sentís que los sueños, pero se pueden cumplir. Querés conocer a un jugador y eso lo soñás. Y no sabemos si se puede cumplir sí o no. Y todos soñamos porque si no, no descansa nuestro cerebro. Así el cerebro descansa, duerme. No tan duerme para que soñemos. Todo el mundo soñamos en cosas feas, cosas lindas. ¿Viste cuando ustedes piensan algo lindo? ¿Viste los sueños? Se ponen en lindos. O también se equivocan los sueños y se ponen feos. Yo pienso que los sueños son, por ejemplo, lo que nos pasa cada día, que de tanto pensarlo, como que lo soñamos, o también deseos. Es como que queda en nuestro consciente y, nos generen esos sueños. Bueno, un gusto, Juan, contarte en esta clase en que vamos a hacer como la última estación de un programa precioso que Ana Lugatti y su comisión, hoy Ana no podía estar y tuvo el súper gusto de acompañarte y acompañar a Irina San Martino, que van a compartirnos lo que han venido trabajando. Hago un pequeño raconto del trabajo precioso que, como les decía recién, preparó en estos 4 encuentros Ana Lugatti con su comisión, María Marta Arce, Morena Fernández, Gisela Coiset y Lucía Paira, que en cada uno de los encuentros fuimos haciendo como una parada en este tema que estamos explorando, que nos propone el Instituto del Niño, Sueños y Fantasmas, con los niños, con los niños y adolescentes, que es un asunto que nos interroga y nos interesa muchísimo, así que bueno, especialmente los hemos invitado a ustedes para que nos compartan sus investigaciones y lecturas. Algunos del curso vienen participando especialmente en clases o en todo el recorrido. En la primera clase, Gabriela Dargenton y Ana Lugatti hicieron un primer pie sobre el asunto mismo de los sueños, los fantasmas. La segunda parada, la tuvimos a Gisela Esmaña, no, a Camila González y a Silvia Perazzi, que trabajaron todo el asunto de por qué cuesta tanto hacer dormir a los niños, ¿no es cierto? Que es la hora de la dormida, la habíamos puesto para tratar ese tema. La tercera clase tuvo Gisela Esmaña y Valeria Mazara, que ahí robamos un sintagma que nos gustó del Departamento de Toxicomanía y Alcoholismo, que es dormir sin soñar, para que pienso que de alguna manera también, bueno, hace lazo con lo que ustedes van a trabajar, que también hace mucho lo que pasa con los adolescentes. Hoy, la cuestión como más actual, y esta en la que los quiero presentar ya. Juan es psicoanalista en Buenos Aires y tenemos esta posibilidad hoy de conversar con él por esta vía. Los voy a presentar a ambos antes de que nos pongamos al trabajo. Juan es psicoanalista, como decía, de Buenos Aires, es miembro de la AOL y de la MP, es jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital Belgrano y director clínico del Centro de Salud Mental Juvenil de Cólera, ¿no? O sea que de ahí una práctica que seguro va a transmitirnos.
docente en Luzán del Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires. Es supervisor de residencias y equipos de salud mental, autor de los libros La adolescencia, esa edad decisiva, y El analista y lo social, y compilador del libro Formación del analista y prácticas en salud mental, recientemente publicado por Grama Ediciones. Y de un artículo precioso que le invitamos y nos ofreció para la próxima nota que está ahora en la cocina próxima a Madrid. La Silvina San Martino, bueno, ustedes la conocen, es colega responsable de nuestro departamento, es miembro de la EOL y de la AMP y lleva como director editorial el comité editorial de notas. Bueno, como habíamos quedado, habíamos conversado previamente, va a tomar la palabra primero Silvina, entonces sí, ¿querés tomar la palabra? Bueno, entiendo, Juan, que vos cuando quieras me interrumpís y podés tomar la palabra cuando quieras, ¿sí? Dale, perfecto. Yo me doy vuelta para verte, pero vos me ves desde la cámara, ¿sí? Es un problema, yo no te veo Ahí la cámara. Bueno, voy a empezar por el final, que tenía pensado para la clase, pero como dijo Bea, yo creo que tienen en el link, de hoy tienen la tienda nube de Sí. CCX. Les cuento que Notas de Niño 7, Un sueño aún está pronta a salir. Esperemos que llegue para las jornadas, tenerlas para el 19 de octubre. Los invito, tenemos un sumario realmente muy atractivo, muy interesante, y está en preventa con un precio promocional, así que el que quiera y puede acceder y comprarla. Yo, como tengo la ventaja de haber dirigido esta nota, le voy a traer hoy para la clase, tomé extractos de distintos trabajos que van a estar publicados allí, de Beatriz, de Juan, de Paula Guzmán, son trabajos que toman específicamente el tema de la adolescencia, y de Mariela Cruz, un texto inédito de ella que nos habla del cuerpo y del sueño. Mariela Cruz, en ese texto que van a encontrar en Notas 7, dice: el sueño es un relato o una imagen que se cuenta. Pero antes del relato, en el sueño, el cuerpo es atravesado por él, agitado. Erecciones, poluciones nocturnas, transpiraciones, ronquidos, apneas, crisis de angustias que provocan un despertar en el caso de las pesadillas. Sonambulismo. Se pregunta, ¿se trata de un cuerpo tomado en las redes de los significantes amos dispersos? ¿O es la toma de poder del cuerpo más allá de la imagen reina y de las vestiduras de la piel? Es un texto muy breve el de Mariela Cruz, que va a estar publicado, pero realmente es para estudiarlo. Es muy cerrado, hay que estudiarlo, porque ella trabaja el tema del cuerpo en el sueño. Beatriz, en su trabajo, se pregunta, abre con esto que dice: ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Pregunta frecuente ante la que los niños despliegan su fantasía para dejar volar su imaginación. Hegel decía que el anhelo más espontáneo de un niño es el de llegar a ser grande. Un pequeño decía: un sueño es eso que te gustaría, pero tenés que esperar para realizarlo. La infancia se inscribe entonces como el tiempo que hace falta para jugar la vida, antes del despertar de la cosa sexual, que los confronta a que la sexualidad haga agujero en lo real. ¿Qué uso hacemos hoy de los sueños y de las ficciones en las curas con aquellos analizantes que se encuentran buscando salir de la infancia, frente a la angustia que irrumpe en esta instancia y que es poco tolerada hoy?
Paula Guzmán nos introduce de lleno en la clínica y ella dice así: escucho en mi práctica adolescente que no duermen, u otros que preferirían no despertar. No vienen a relatar sueños de entrada. Si pensamos al sueño como una interpretación y estamos en un momento en el cual la literalidad y la imagen tomaron la escena del mundo, ¿qué lugar para el sueño hoy? Ahora que el orden simbólico es reconocido como un sistema de semblantes que no manda sobre lo real, sino que le está subordinado. Por último, Juan, te voy a citar a vos. Juan en su trabajo dice: podrán estudiar el arreglo entre semblante y real al que es confrontado el Parlet en la adolescencia. El sintagma porta cierta equivocidad. Un Parlet, niño o niña, despierta adolescente, y de este modo es arrancado del sueño de la infancia, ingresando así a la edad de transformaciones, de delicadas transiciones, edad de inquietudes y prisa por encontrar un nuevo modo de conjugar semblante y real. Ese es un punto que me parece interesante, no sé si lo vas a tomar, pero bueno, acá me gustaría escucharte. Dice entonces un modo de conjugar semblante y real, luego de la conmoción que implica, por lo general, la pubertad. Nuevos arreglos se imponen ante el encuentro con el desarreglo esencial de la sexualidad humana. Arreglos sintomáticos ante un desarreglo no contingente, sino esencial. El despertar puede presentar un rostro siniestro, incluso desencadenante, o bien presentarse atemperado por la significación fálica y el sueño del fantasma. Bueno, yo los dejo con esas citas para ver si los entusiasmo con notas de Niño 7, Un sueño aún. Tenemos la suerte de contar hoy con uno de los autores en la mesa, así que bueno, nos pondremos al trabajo. El pequeño, la clase de hoy, la comisión me gustó cómo lo tomó este año, que fue trabajando como pequeños argumentos para cada una de las clases. Adolescencia, nuevo despertar, el módulo 4 tiene ese nombre, y en este argumento dice así: ¿cómo hacer lugar a las demandas de los jóvenes hoy? Teniendo presente, tal y como nos recuerda Miller en la dirección a la adolescencia, que ellos son los más afectados por la desorientación del mundo actual. A partir, en dirección de la adolescencia, dice del hundimiento del nombre del padre, en la última lacaniana, ustedes van a encontrar un texto que llama el padre evaporado, y me gusta esta, en vez de hundido, evaporado, porque él dice el padre hecho vapor, dice ya está tan maltrecho que es mejor decirle evaporado. Y precisa que podemos localizar la evaporación del nombre del padre, dice, se trata del día exacto 21 de enero de 1793, donde fue decapitado el rey de Francia. Y dice que la evaporación del padre, la decadencia del padre, la podemos situar a partir de la época de las luces, es decir, que allí ya viene enchicada, tenemos unos siglos de por medio, ni que hablar hoy. Entonces, toman el hundimiento, dicen ustedes en el argumento del nombre del padre, sabemos que la entrada en análisis implica ir a un fantasma. Hace falta tiempo para que el joven logre formular un síntoma, el propio y no aquel que su entorno padece y denuncia. Esperar al adolescente, tentarlo de hacer un uso inédito del tiempo en la dirección del comprender, interesarse por sus sueños, abrir la dimensión del inconsciente, del deseo, hacer lugar al malentendido y desde allí diccionar, podría dar la chance de enlazar el despertar del adolescente a un discurso que le permita elaborar, me gusta como lo dicen, algún trozo de saber sobre un encuentro con lo imposible. Decir que la adolescencia, un encuentro, un tiempo de cada uno con un imposible. Yo, cuando me invitaron a dar hoy esta clase,
en el futuro anterior, ¿no? Ponerle como ese nombre, ¿no? Como el tiempo de la adolescencia, como el futuro anterior. Y entonces busqué, para traérselos a ustedes, la definición de futuro anterior. Indica una acción futura que se terminará antes de un momento dado, que se indica a través de una referencia temporal. El futuro anterior es en castellano el futuro perfecto, tiempo verbal que enuncia una acción venidera anterior a otra también que se cumplirá en el futuro, ¿no? Es como juegan con ese tiempo por venir. El adolescente tiene, es más, muchos de ustedes son el futuro, se les dice al adolescente, con toda la carga y el peso que tiene eso hoy de decirle a alguien que está transitando la adolescencia, que es el futuro, ¿no? Tiempo tan incierto. Entonces, la adolescencia como tal no es una enfermedad, sino algo con lo que hay que saber hacer. Tiene un carácter temporal en la vida de los sujetos, pero esa temporalidad no está separada de los padecimientos que todo adolescente tiene que soportar. Habrá quienes los transitan sin tanta agitación y habrá para quienes es insoportable. Así es como podemos situar la adolescencia, como un periodo de transición en la vida de todo ser hablante. El último viernes que tuvimos, el viernes de casuística, escuchamos un caso de un adolescente. Celina Coraya me acercó, porque nos quedamos las dos pensando en relación a la conversación de ese caso. Me acercó un libro donde hace el prólogo Vicente Palomera, y él dice así en el prólogo de ese libro, de la adolescencia en los tiempos que corren, en el prólogo. Se refiere a la adolescencia, Vicente Palomera, como el momento de la vida donde se está especialmente afectado por el deseo. El deseo está ocupado persiguiendo su objeto, me encanta como lo dice. Vive y se proyecta en un futuro, lo que motivó que Lacan hablara de un futuro anterior, del deseo, un futuro siempre acompañado por dos aspectos, la esperanza y el miedo, y por una animación particular del cuerpo, la prisa. El tema del cuerpo en la adolescencia no es un tema menor, es decir, podemos decir que el ingreso a la pubertad, la salida de la infancia y la pubertad, es decir, con la entrada a la pubertad, es el encuentro con un real, tanto físico, orgánico, como psicológico, es decir, el niño que se era con las respuestas que se tenían en la niñez, al entrar en la pubertad, con todos los cambios físicos que se quieran o no ocurren, realmente el choque con un real inasimilable, y que no tenemos una escritura previa con que responder. Decir que es una edad complicada. En el viernes, con la presentación del caso, recuerdo que una colega decía, bueno, pero ya tiene 17. Y yo pensaba, recién tiene 17, es decir, esos 17 años verdaderamente pueden ser como un más, pero puede ser como un recién tiene 17, para saber cómo arreglárselas tanto con el cuerpo propio como con el cuerpo del otro. Juan, me interrumpí si querés, ¿no? ¿Sigo? Ah, sí, bien. Yo miro ya ir acá. Bueno, esto es un poco traumático. Entonces, decíamos que hay dos afectos, la esperanza y el miedo, y por otro lado un cuerpo que tiene prisa. Asistimos a una evolución de las sociedades donde se satura la problemática del sujeto y la falta en ser. Esto es para pensar que hoy la falta en ser queda identificada, digamos, se cubre saturando la cuestión de la demanda. Todo objeto que hace falta
es posible de ser fabricado. No se trata de ese objeto. Y Brion dice, me gusta cómo lo dice él, a mí me sirvió para pensarlo, dice, es una época donde se es prolijo en la demanda y se escudo en cuanto al deseo. Entonces, el adolescente está inmerso en ese mundo, donde se encuentra siempre saturando el otro, el adulto, pero el adolescente se ha invertido. Es decir, yo me acuerdo que hace años que venimos trabajando eso, como antes era el niño el que tenía miedo a perder el amor de los padres, y hoy se ha invertido. Son los padres los que temen perder el cariño de los hijos, el amor de los hijos, y entonces frente a eso, y el adolescente queda atrapado en esa alienación, ¿no? Enloquecedora de cómo responder a eso. Entonces, frente a eso, yo me preguntaba cómo se establecen los lazos y qué ocurre a nivel del cuerpo, que era un punto que me interesaba trabajar hoy. Rualo dice así, la pubertad entra en función en la estructura como trauma, no como cambio. Y poder pensar como trauma y no como un cambio, uno dice, bueno, está cambiando el cuerpo, generalmente lo tratamos por esa vía. Y él dice, la pubertad entra en función en la estructura como trauma. Eso lo encuentran en un texto que está publicado en una carrete que se llama El mal de la juventud, que lo recomiendo. Entonces, el cuerpo en la salida de la infancia, momento de la pubertad, momento donde tanto a nivel de lo biológico, como lo dije recién, como psicológicamente se producen cambios comprobados. Momento también donde entran en juego los objetos de deseo, de los que Lacan aisló como el cuerpo del otro. En este libro que les decía que me acercó Celina, Philippe Lacaze ubica la crisis de la adolescencia en la relación del cuerpo del adolescente moderno, dice él, con la lengua articulada, aquella que llamamos la lengua del sentido común. La lengua que habla el otro, el lenguaje que habla el otro. Una crisis, entonces, para el adolescente de esta lengua articulada al otro. Y a partir de allí surge la cuestión del acto, tan importante cuando el sujeto ya no puede articular su ser a la lengua del otro. Es decir, cuando pierde la referencia. Por eso Miller, en Dirección a la Adolescencia, me parece muy enseñante, es ¿por qué Dirección a la Adolescencia? Porque es la generación que más sufre el simbólico descangallado, es decir, se pierden los discursos de la tradición, ya no contamos con eso, ya no contamos con los ritos de iniciación, que no eran sin el trauma, pero que ordenaban que se hacía como varón o como mujer en la entrada a la adolescencia. Ya no se cuenta con eso, o eso está tan pluralizado, no sé si pluralizado es la palabra, pero me parece que está tan multiplicado que se pierden esas referencias. Entonces el adolescente pierde eso, no cuenta con eso, para tratar esto que le ocurre en el cuerpo. Es muy bueno. Entonces un acontecimiento de goce, la pubertad, inasimilable, tanto por las coordenadas del otro previo como por la homeostasis del cuerpo. Accidente de la sustancia gozante, es decir, accidente del cuerpo. Freud, en 3 ensayos, nos decía que la pubertad llegaba de la mano de un nuevo placer de satisfacción. Se subordinan los orígenes de la excitación sexual al primado de la zona genital. El cuerpo propio por un lado, con el sentimiento entonces de una extrañeza, ustedes lo escucharán en la clínica,
a los búberes cuando hablan de esta relación a su propio cuerpo y que aparecen. Nosotros tenemos, o sea, por un lado está el cuerpo en lo biológico con esa sensación de extrañeza. Esto me gustaba para pensar el cuerpo, el organismo y la subjetivación de ese cuerpo, como dos vías distintas para pensarlo, ¿no? El caso que escuchábamos el viernes pasado que decía, la practicante decía se presentaba como niñada, pero por otro lado tenía un cuerpo que ya había accedido a las relaciones sexuales. Entonces, ¿no? Esas dos vías que se enfrentan. Sí, el micrófono, ¿no? Sí, pero no, te Sí, porque si no eso. Porque es que esta dimensión que vos decías me hace acordar a una expresión del oral que está en el libro Hay un fin de análisis para los niños, donde dice que la pubertad no es solamente el real de hormonal, sino la puerta abierta a una nueva dimensión del goce. Entonces ahí el puber se encuentra con el goce fálico, y también es, me parece, la cuestión de cómo se posiciona frente al otro goce, tanto chicas como chicos. Bien. Bueno, entonces, bien, quiero traerles el caso, después puedo retomar, pero les encontré un caso de Clotilde Gil, se los voy a leer, está en el libro de la infancia y la adolescencia, que dice así. Me referiré al caso de una joven de 27 años con la que me he entrevistado en el marco de una presentación de enfermos. Esta joven intentó decirme aquello de lo que no podía hablar sobre la muchacha en ella. Este caso da cuenta del trauma del encuentro con la sexualidad para un ser que nunca ha subjetivado su existencia. Dice, no existo, estoy separada de mi cuerpo. Ella, Jane, que es la mayor de una fratría de 3 hermanos, que ha tenido una infancia sin asperezas y a quien le iba bien en la escuela, al punto de que su madre decía que era inteligente como una imagen, vive a sus 18 años su primera experiencia amorosa con un muchacho de su escuela. Al cabo de 6 meses de relación amorosa, su compañero quiere tener una relación sexual con ella. Ella tiene miedo. Él la abandona y elige a otra. Shane va a ver a su rival y le dice que en verdad es ella la que lo ama. Comienza a poner a las muchachas una contra otra, en el pequeño grupo de chicas del que se ve excluida. Una de ellas le dice, estás completamente loca, y lo toma al pie de la letra. Pensó que estaba loca. Dije no, y me dejó. No tenía ganas, no estaba lista. Desde entonces me dije que no me dejaré tener nunca más, que no volveré a ser abandonada. Tengo que acostarme con alguien, así que digo sí a cualquiera. La primera vez ocurre semanas más tarde, con otro muchacho con el que había tenido algunos intercambios en internet. Primer encuentro entre ellos, una noche de invierno, durante un cumpleaños, ella se descubre con el pantalón en los pies contra la pared. No eran las condiciones ideales. Es entonces cuando se dice, en verdad me importa un carajo. Él hace lo que quiere. Su cuerpo está completamente separado de su mente. Allí se disparó todo. Ahí empezó. Se sirve de la aplicación Tinder que le da hombres, como ella dice, y eso incluso desde su hospitalización, que sucede a su tercer intento de suicidio.
Cuando encontré este caso, lo quería traer para pensar, decir, no todos no todo el encuentro puberal ocurre de esta manera, pero digo lo que implica el encuentro con ese inasimilable del goce y lo que implica el encuentro con el cuerpo del otro, ¿sí? Con ese cuerpo que porta los objetos de deseo y del cual hay que ver cómo se accede a él. Bueno, yo voy a dejar acá para darle la palabra a Juan y después conversamos. Bien, gracias Silvina. Vamos entonces trabajando así. Juan, querés tomar la palabra y también puede que tengamos para hacer alguna pregunta y vamos, incluso también ustedes vayan tomando nota de lo que quieran preguntar en el Zoom también. Juan, Hola, sí, bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? perfecto. Sí, perfecto, buenísimo. Bueno, primero agradecer la invitación, es un gusto realmente para mí estar acá trabajando con ustedes, así que compartiendo la mesa con Silvina y con Beatriz, y le agradezco a Ana Lugatti, que fue quien me cursó la invitación, me hizo llegar todas las reseñas, o sea que las he leído, no he estado en las clases anteriores, pero he leído las reseñas que realmente son excelentes y muestran muy bien el recorrido que vienen haciendo. Así que, bueno, yo voy a traer algunas ideas de cómo o por dónde he ido trabajando el tema. Y bueno, y después conversamos. Por supuesto, me pueden interrumpir cuando gusten, cuando consideren. Bueno, mi idea era poner un poco el acento en la cuestión de los sueños, digamos, ¿no? Del despertar y los sueños, ¿no? Quería poner ahí el acento, tomando un poco lo que mencionaba Silvina de ese artículo que, que envié y que tuvieron, bueno, eh, la amabilidad de publicar en la revista. Em, y bueno, y algunas otras cosas que he ido trabajando sobre el tema. Entonces, eh, a ver, yo siempre utilizo para pensar la cuestión de la adolescencia, que se trata, digamos, la adolescencia de un momento donde el sujeto intenta anudar, digamos, o intenta conjugar semblante y real, digamos, ¿no? Que hay un encuentro con ese real de la pubertad que está muy bien, como recién lo traía Silvina, digamos, como hay algo del orden del trauma, digamos. Eh, Lacan, como saben, ha utilizado un neologismo, ¿no? Que es traumatismo, ¿no? Que ubica ahí la dimensión del agujero, que eso lo conectamos muy bien, aparte con lo que dice Lacan en Despertar de la primavera, que la sexualidad hace agujero. Digamos, ¿no? O sea, que hay algo del despertar que hace agujero. Hace agujero en las representaciones, en los sentidos que alguien había articulado, digamos, ¿no? Entonces, podemos decir que hay un modo de articular semblante y real en la infancia, ¿no? El niño articula en cierta forma semblante y real, hay el encuentro con el real de la pubertad y a partir de ahí el sujeto tiene que encontrar otro modo de articular semblante y real, digamos, ¿no? O por lo menos algo ahí empuja a encontrar un nuevo modo de conjugar semblante y real. Cuando decimos semblante y real o cuando decimos semblante específicamente, estamos hablando tanto de lo simbólico y lo imaginario, ¿no? Semblante, eh, cuando Lacan utiliza la categoría de semblantes para oponerla a lo real, y sería como en ese camino nudo Borromeo un momento anterior, digamos, ¿no? Que lo utiliza ahí en la categoría de semblante, porque a veces se piensa que semblante es lo imaginario, pero cuando decimos semblante también es lo simbólico, digamos. Eh, entonces, que, hay un texto que muy conocido, digamos, ¿no? De Alexander Stevens, que se llama La adolescencia síntoma de la pubertad, digamos, ¿no? Que aparte de un seminario muy conocido, en Córdoba especialmente, ¿no? Que creo que es una de las primeras grullas sobre ese Sí, seminario, si no me equivoco. Clínica de la infancia y la adolescencia, ¿no? ¿Es así? sí, preciosa esa grulla. Fue el primer invitado a los seminarios internacionales. Sí. Bien. Así que, bueno,
Hay un texto de Stevens que se llama justamente La adolescencia, síntoma de la pubertad, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece un texto muy importante porque él ubica ahí específicamente la pubertad como real y la adolescencia como síntoma, es decir, respuesta sintomática a ese encuentro con lo real de la pubertad. El punto es, ¿qué sería, digamos, ese encuentro con lo real de la pubertad? Yo lo pienso de esta manera, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir encuentro con lo real? Por un lado, que hay algo de lo que sucede en el cuerpo que no puede terminar de traducirse. Digamos, el puber se encuentra con determinadas transformaciones del cuerpo, algo pasa en el cuerpo, el encuentro con un goce, es decir, con determinado desarreglo, digamos, ahí el encuentro con un real de eso que sucede en el cuerpo que no puede terminar de traducirse, no puede terminar de ponerse en palabras ni encontrar, digamos, algún tipo de imagen, por eso hay algo que hace mancha siempre en el cuadro, digamos, ¿no? Entonces, esa es una dimensión para mí del encuentro con lo real, digamos, ¿no? Que no se puede terminar de traducir. Yo creo incluso que hay cierta, que eso se traduce también clínicamente, porque muchas veces vieron que los púberes, sobre todo al púber, le cuesta mucho hablar, digamos, ¿no? Hay una dificultad para poner en palabras, y es porque eh, hay algo que no puede terminar de poner en palabras por estructura. Digamos, no es una resistencia, no es una reticencia, digamos, ¿no? Muchas veces hay algo de lo que pasa en el cuerpo que no puede terminar de traducirlo. Por más que tenga toda la información, digamos, en torno a la sexualidad, que hoy en día generalmente, digamos, ¿no? Los jóvenes cuentan con eso, pero de todas formas, por más que tenga toda esa información, que es muy importante, hay algo que no termina de poder ponerse en palabras de eso que pasa en el cuerpo. O sea, que esa es una dimensión para mí de ese encuentro con lo real. Eh, y la otra es que hay algo que empuja al encuentro, pero no se sabe cómo, ¿no? Hay algo que empuja al encuentro y no se sabe cómo, o sea que ahí tenemos el encuentro con la no relación sexual, podríamos decir, ¿no? Como Lacan lo plantea en la significación del falo, que lo toma de Freud, ¿no? Que hay un desarreglo esencial en la sexualidad humana. Dice, ¿no? Es no propio del campo humano, un desarreglo esencial, no contingente, aclara Lacan, de la sexualidad humana, ¿no? Eso es muy importante, porque no es un desarreglo contingente, es esencial de la sexualidad humana, ¿no? Entonces, esa es la otra cuestión donde decimos que es real. Por un lado, hay algo que no puede traducirse en torno a eso que pasa en el cuerpo, por otro lado, hay algo que empuja al encuentro con el otro sexo, pero no se sabe cómo, digamos, ¿no? Bien, entonces hay algo, ese es, me parece, uno de los puntos. Y creo que el trabajo de la adolescencia es sintomatizar ese real, digamos, ¿no? Cómo el sujeto va sintomatizando eso. Me interesó lo que decían en relación a la tradición, digamos, ¿no? Porque es cierto que al faltar los discursos de la tradición hay una desorientación en torno a eso mayor, digamos, ¿no? Podríamos decir. De hecho, no solo los discursos de la tradición, en la época incluso anterior, todo lo que eran los ritos de iniciación, rápidamente ordenaban, marcaban, digamos, un antes y un después, le permitían a alguien ubicarse de alguna forma, digamos, en el campo social, digamos, ¿no? Hoy en día, digamos, hay, podemos decir, en algún aspecto, una desorientación mayor, o tenemos también, creo que, un nuevo, eh, a ver, como cierto nuevo orden, porque el saber deja de estar, ¿no? Encarnado muchas veces en los padres, digamos, ¿no? Sino que ese saber, digamos, empieza a estar en general, digamos, en el campo digital, en Google, en la inteligencia artificial, en distintos lugares. Esos son los lugares donde se busca el saber, digamos, ¿no? Ya no está en los padres ni en sus sustitutos, digamos, ¿no? O sea que eso produce ahí una cuestión. Eso lo ha ubicado Miller en ese texto que mencionaban en dirección a la adolescencia. Eh, para mí hay toda una cuestión ahí, porque Freud, cuando en Metamorfosis de la pubertad, él dice que uno de los logros psíquicos más importantes y más dolorosos es el deshacimiento de la figura de los padres, ¿no? Esa es una de las cuestiones que señala Freud ahí.
Después Freud agrega, dice, bueno, hay algunos sujetos que nunca terminan de retirar la autoridad del lugar de los padres, digamos. O sea, que alguien podría estar en una posición infantil toda la vida, también está diciendo Freud de alguna forma. Pero bueno, ese deshacimiento de la autoridad parental, la pregunta es qué pasa, digamos, con los sujetos que nunca han ubicado, digamos, en los padres algún tipo de autoridad. Digamos, ¿no? Cuando, es decir, la palabra del otro no ha estado encarnada para ellos en los padres. Me parece que en ese punto, que me parece que es donde ahí donde nos encontramos con niños o adolescentes que en cierta forma son, podríamos decir, hijos de las tecnologías, digamos, porque es muchas veces en los algoritmos, o los algoritmos son los que vienen a tomar ese relevo, digamos, ¿no? ¿No? Donde hoy se busca algún tipo de orientación, digamos, ¿no? Entonces, los reels muchas veces son lo que vienen a dar algún tipo de orientación, digamos, a los sujetos, digamos, en esto que ubicaban como evaporación del padre y caída de la autoridad, podemos decir, del otro familiar, como también muchas veces de sus sustitutos, digamos, ¿no? Los docentes, etcétera. O sea que tampoco terminamos de encontrar en esta época ese enfrentamiento generacional, o no es tan claro, no parece en general, por lo menos yo cada vez lo escucho menos, en los jóvenes o en los adolescentes de hoy, el enfrentamiento generacional con los padres, digamos, ¿no? Donde había toda una dialéctica, digamos, en el enfrentamiento generacional. Eh, Esa dialéctica implicaba una ligadura y a su vez una desligadura, digamos, ¿no? Del otro parental. Eso, digamos, hoy no se escucha tanto. Eh, Porque me parece que lo que viene a socavar, digamos, el lugar de los padres, la autoridad, etcétera, es lo que Lacan nombra como discurso capitalista. Digamos, ¿no? Eso es lo que socava la autoridad y, digamos, Lacan plantea el discurso capitalista como un rechazo de la castración fuera de todos los campos de lo simbólico, ¿no? Así lo ubica y a su vez que también, digamos, podemos decir que termina fagocitando las antiguas formas de la rebeldía y la oposición, porque todo eso termina quedando como dentro de la lógica del espectáculo y la mercancía, digamos, ¿no? Y Juan, a su vez, ¿te ¿sí? Perdón. puedo? Sí, sí, sí. Eh, Vos decís, no encontramos en la oposición generacional acuerdo, y cuando se encuentra algo de esa oposición generacional, por lo menos lo que me pasa en mi clínica, es del orden del rechazo, de Claro. padres que desconocen absolutamente a sus hijos. Es impactante. Este último mes he escuchado padres que vienen a decirme que están dispuestos a renunciar a sus hijos. Pero sí, Mm, escuché una semana que me dijo, le dije, te llevo a la cena. O sea, acá es la Secretaría mm, de Educación del Medio, sí, de Protección. Y el chico le dijo de 16 años, bueno, es decir, el padre, o mm, sea, le decía eso, le ofrecí llevarlo, le di tres opciones. ¿Vivís en la casa de tu novia? Él le dijo, bueno, cargaron todo el auto, lo llevaron a la casa de la novia. La madre de la novia le dijo, no. mm, ¿Vivís en mi casa bajo tus reglas? Le dijo el padre. El chico dijo, ni loco. Y el padre dijo, pero también le ofrecí una tercera opción, que es llevarlo a la cena. Y el chico le dijo, bueno. Y es la madre de la novia la que le dijo, querido, no sabes a lo que te vas a exponer yendo a la cena. Pues es una locura, mm, pero era un rechazo radical entre un desconocimiento del otro. O sea, verdaderamente me encantó esto. Y es el tercer caso que escucho este año de padres que me dicen, estoy dispuesto a renunciar a mi hijo. En ese desconocimiento y ese rechazo que les vuelve loco. A mí es impactante para mí eso, ¿no? ujú. No, Porque hay que rechazar, sí, sí, hay sí. que Ujú. No, dar es muy cuenta. interesante como esa desconexión, digamos, ¿no? Como que hay ahí una conexión, una desconexión, podría haber con un hijo o con un padre, pero no hay una dialéctica que ahí se ponga en juego y que a su vez permita que el sujeto pueda servirse después del padre para ir más allá, que
que es un poco, ¿no? la orientación para nosotros muchas veces, ¿no? Es decir, nos encontramos con toda una serie de casos de sujetos que no pueden, digamos, no servirse del padre para luego ir más allá. Es decir, más bien es esto que vos ubicás, digamos, ¿no? En esa especie de conexión, desconexión, digamos, ¿no? Así que bueno, pero yo creo que esa frase de Freud, deshacimiento de la figura parental, deshacimiento de la autoridad de las figuras parentales, hay que repensarla, porque hoy no encontramos en muchos jóvenes, digamos, que esté la autoridad de entrada, digamos, en el campo del otro, en el campo de los padres. No lo encontramos. Entonces ahí ya tenemos un problema, digamos, ¿no? Tenemos por lo menos otra forma de subjetividad, digamos, ¿no? Diría eso, en principio, ¿no? No se trata nunca de ponernos nostálgicos ni nada por el estilo, sino de otra forma de subjetividad. La cuestión de los sueños, para mí es muy importante porque es lo que plantea Lacan al inicio del Despertar de Primavera, ¿no? Lacan, ese texto, digamos, ¿no? Que es un texto muy breve, pero hay todo un programa de trabajo en torno a la adolescencia en ese texto de Lacan, así como en Notas sobre el niño hay todo un programa de trabajo para pensar, digamos, ¿no? La clínica con niños. Yo creo que en Despertar de Primavera hay un programa de trabajo para pensar la clínica con adolescentes, digamos, ¿no? Lacan, cuando comienza ese texto, que es un prefacio a la obra de teatro de Wedekind, es un texto que le pide Miller a Lacan en el 74, cuando se iba a montar la obra en París. Y como saben, la obra de Wedekind aparte le había interesado a Freud, la había discutido, digamos, en 1906, si no me equivoco, en las reuniones de los miércoles, etc. Pero cuando comenta la obra de teatro de Wedekind, Lacan dice, comienza diciendo que es para los muchachos hacer el amor con las muchachas, no pensarán en ellos sino en el despertar de sus sueños. Para mí es importante eso que ahí plantea Lacan, que creo que se puede traducir que no es posible para el adolescente arreglárselas con lo real del sexo sin los sueños. Digamos, ¿no? Yo creo que de esa manera hay que traducir en esa frase, digamos, ¿no? Como que son necesarios los sueños, no hay posibilidad de arreglárselas con lo real del sexo sin los sueños, digamos, ¿no? Entonces, es también a partir de los sueños que se empieza a conjugar semblante y real. Digamos, los sueños ayudan, digamos, en esa, para que alguien pueda conjugar semblante y real. De hecho, en la obra de teatro de Wedekind, uno encuentra a un adolescente, a uno de los jóvenes que no puede, digamos, conjugar de ninguna manera semblante y real, tiene un sueño de unas piernas de una mujer, un cuerpo que sería como un cuerpo fragmentado. Él le dice que sueña con piernas de mujer, los compañeros le preguntan si se había excitado y él dice que no, que sintió una angustia mortal. Digamos, ¿no? Para pensar estos sueños que tocan el cuerpo, qué pasa con el cuerpo, digamos, ¿no? Hay sueños que permiten determinada erótica y hay sueños que más bien lo que aparece es algo de lo real sin ningún tipo de articulación, digamos, ¿no? Una cosa más pesadillesca, digamos, ¿no? En ese sueño. Es muy interesante porque uno podría decir es un sueño que lo puede excitar, digamos, no, lo hunde en una angustia mortal el personaje. No es el personaje que termina en la obra suicidándose, ¿no? Porque después fracasan los estudios, etcétera. Pero digo, me parece, por más que es una obra de teatro y uno no podría hacer eso, un caso clínico uno puede tomar, digamos, eh, ese elemento o esa lógica que ahí se presenta, digamos, ¿no? Eh, entonces, em, entonces ahí también si vamos, digamos, por ejemplo, al seminario 11, cuando Lacan trabaja en la cuestión del sueño, por ejemplo, en Tiquet y Automatome, en esos capítulos, y cuando trabaja el sueño, el famoso sueño, ¿no? Padre, ¿acaso no ves que ardo? Lacan dice que hay sueños, ¿no? Representación y sueños reversos de la representación, ¿no? Que a mí me interesa ese punto que señala,
en el sentido de que hay sueños que permiten dormir y hay sueños que despiertan, digamos, ¿no? Esa es la cuestión, digamos, ¿no? Entonces, va a haber sueños, digamos, que le van a permitir al adolescente, digamos, cifrar el goce que irrumpe y lo van a ayudar a dormir. Y va a haber sueños que van a producir un despertar cuando eso fracasa, digamos, ¿no? Creo que ese es uno de los puntos, digamos, ¿no? Y creo que el analista muchas veces va a ayudar ahí, en ese pasaje, va a ayudar a amortiguar el despertar o a despabilar el dormir. Eso será cuestión también a ver en cada caso. Eh, Teniendo en cuenta que cuando un sujeto más cuenta, o cuando, digamos al revés, cuando un sujeto no cuenta con las palabras, digamos, ¿no? Para defenderse de lo real, más va a poner su cuerpo en juego. Digamos, ¿no? O sea que ahí también podemos plantear eso, ¿no? Por ejemplo, todo el fenómeno del cutting, del corte, muestra eso. El sujeto no cuenta con lo simbólico, no cuenta con las palabras para defenderse lo real y más pone el cuerpo en juego. Por supuesto que el cutting hay dos cuestiones, ¿no? Por ahí. Una es eso, ¿no? Entonces el sujeto dice eso, ¿no? Que se angustia y por eso muchas veces se corta como un modo de tramitar la angustia. Pero también hay otros casos donde el corte viene al lugar de tratar de armar un cuerpo, digamos, ¿no? Eso también hay que, me parece, muchas veces distinguir, digamos, ¿no? Bien. Em, bueno, ese desarreglo que decíamos antes de la sexualidad humana, desarreglo no contingente, digamos, digamos, por ejemplo, se puede ver en distintas, se puede ver en distintas series. Yo ponía el ejemplo en este texto, la serie de Netflix, Sex Education, donde se ve muy bien cómo, más allá de que los chicos tengan toda la información, uno es hijo de una sexóloga, no sé cuánto, pero igual nadie sabe bien cómo. Digamos, ¿no? Y eso, y la serie muestra muy bien eso y a su vez muestra cómo no tiene nada que ver, digamos, eso con la orientación sexual ni con la identidad de género de alguien, sino que eso es para todos, para todes, nadie sabe bien cómo, ¿no? Cada uno va emprendiendo su propio camino sintomático, digamos, ¿no? O sea que es más bien un encuentro, tomando el ejemplo que traía Silvina, que me pareció muy interesante de ese caso, digamos, ¿no? Es el encuentro con un desencuentro, digamos, ¿no? En última instancia, digamos, ¿no? Y habrá que ver cuáles son las marcas de ese desencuentro para cada uno. Y habrá que ver cómo ese desencuentro y esas marcas también después arman determinados síntomas, determinados fantasmas, como la repetición también muchas veces parte de cuestiones ligadas a ese desencuentro o a ese encuentro con lo real del sexo en la adolescencia. Creo que hay algo de lo que pasa en la adolescencia, con la cuestión del tiempo que decías, eh, que me parece que muchas veces se va a poder leer después. Creo que hay algo que es un poco ilegible, digamos, ¿no? Hay como que muchas veces uno va a poder leer eso después. Algo del tiempo adolescente uno lo va a leer, digamos, a posteriori. De hecho, es lo que encontramos en los análisis, muchas veces en los análisis también de los adultos, digo, de los adultos, ¿no? Que a partir de más adelante pueden leer algo, digamos, no en ese momento. O sea que ahí hay un campo también de cierta opacidad de aquello eh, ligado al encuentro sexual en la adolescencia, etcétera, digamos, ¿no? No solamente, yo en ese punto creo que no solamente la adolescencia nos permite, digamos, ¿no? Funciona como segundo tiempo ligado a lo infantil, ¿no? Los dos tiempos del trauma, por ejemplo, como lo plantea Freud, sino también hay algo de la adolescencia que se lee después, digamos, ¿no? Em, bien. Em, Después yo tomaba, digamos, en ese texto que mencionaban, bueno, cómo
lo que permite muchas veces, ¿no? Algún hacer con el desarreglo, digamos, ¿no? Lo que permite hacer con el desarreglo como suplencia es el amor, digamos, ¿no? Que esa es la otra cuestión, digamos, ¿no? Fundamental. Eh, eh, ¿No? Tomaba una frase también de otra serie que se llama Esta mierda me supera, ¿no? Que es una serie también eh, sobre la adolescencia, ¿no? Esta mierda me supera la traducción en castellano, que la verdad que me parece buenísima porque está muy bien, ¿no? En inglés es I am not okay with this, ¿no? Y la traducen como esta mierda me supera, y hay un personaje que dice que él me hace, digamos, él me hace sentir menos rara. Es muy interesante cómo lo dice, ¿no? Él me hace sentir menos rara, digamos, ¿no? Ahí, ante esa cuestión, digamos, ¿no? De esa extrañeza em, propia, digamos, bueno, digamos, hay algo del amor, digamos, ¿no? Que al sujeto le permite sentirse menos raro, menos rara, ¿no? Em, Después, por ahí, y con esto voy un poco terminando, así conversamos, digamos, ¿no? Hay un poema, digamos, de Rimbaud, digamos, ¿no? De Rimbaud, el poeta francés, ¿no? Que lo ha tomado Philippe Lacaille, un fragmento que a mí me parece muy interesante y que ubica como lo propio, digamos, ¿no? Del momento adolescente, ¿no? Y ese poema de Rimbaud dice, ¿no? Dice así, ¿no? Dice, y errábamos con el vino de las tabernas y la galleta del camino en busca del lugar y la fórmula. Entonces ahí Lacaille dice que, bueno, que lo propio del momento adolescente es la búsqueda de un lugar y una fórmula, digamos, ¿no? Y me parece que hay algo de eso que nos sirve como orientación para la clínica, donde, bueno, cómo podemos ayudar a un adolescente a que pueda encontrar su lugar y su fórmula, digamos, ¿no? No es el lugar y la fórmula, digamos, siguiendo los algoritmos que te pueden, o los coach, ¿no? O todos los influencers que te dicen cuál es el lugar y cuál es la fórmula, sino que cada uno puede encontrar su lugar y su fórmula, digamos, ¿no? Pero hay algo de búsqueda del lugar y la fórmula, digamos, ¿no? Me parece que eso sí es paradigmático del momento adolescente, digamos, ¿no? Eh, bueno, yo me detengo acá y conversamos un poquito a partir de preguntas, lo que consideren. Sí, me parece buenísimo, Juan, porque bueno, nos ha traído tanto Silvina como Juan varios puntos a los que me parece que está buenísimo que podamos volver. Esto último me parece que nos pone en camino también al valor del fantasma, de los fantasmas, ¿no? Que poníamos un poco en plural, que también a eso va, ¿no? Este tiempo de la adolescencia y como traías de Stevens, Juan, la adolescencia es síntoma de la pubertad que va como produciendo esas respuestas. Me parece que esto último que nos traías va en ese camino. Eh, a mí me pasa mucho en mi práctica, por ejemplo, que cuando les pregunto a algunos adolescentes si sueñan, me gusta y en varias ocasiones, primero presentan así como algo de cierta como perplejidad, como de Mm, qué les estoy preguntando, y algunos, muchos me dicen, no, que no sueñan. Y a veces eso mismo produce, no sé, como cierta incitación, porque a poco de noche se empiezan a traer. ujú, Como que no les han, como que no les han dado valor, o eso mismo hace como cierta producción del trabajo del inconsciente, porque entonces empiezan a traer. Así que me gustaría como preguntarle qué piensan de eso, como así también la pregunta de qué sueños tienen para la salida de la adolescencia, ¿no? mm, Y no, ninguno, no sé, ya digamos, una expresión así de cierto desconcierto, ¿no? Ante esa pregunta que aquí va. Y también en entrevistas
con los padres, ¿no? No, no, primero así y después, no, bueno, lo que quieran, sean felices, ya verán, algo así de la experiencia. No, una cosita, porque bueno, ahora hemos recibido unos textos clínicos preciosos para nuestras próximas jornadas. Vamos a tener la oportunidad de trabajar en las mesas clínicas. Y entonces, bueno, tenemos la suerte de poder leerlos antes, pero ya después ustedes van a poder escucharlos con los comentarios y todo. Y en varios de esos me evocaba esto que traía Juan y Silvina con esto que ubicaban bien de darle la irrupción de eso que no puede traducirse, que Stevens lo decía como un asalto, una extrañeza, no como esta escala, de ese modo de experiencia, ¿no? Que ocurre también mucho al dormir, en esto que trae de los cuerpos, que trabaja María de Cruz, ¿no? Del cuerpo en los sueños. Bueno, en varios de esos casos van a después ustedes escucharlo como un asalto temprano de toda la cuestión como de sexual, digo como anticipada, porque en chicos 10, 9, bueno, obviamente de la mano de las cuestiones informáticas en donde se encuentran con todo ese saber, no sé, entre comillas, pero que no alcanzan a, bueno, a encontrar qué hacer con eso. Y como José, cuando me lo sueño van a ver en los casos qué interesantes cómo aparecen después de la transferencia esas cuestiones, esas así. Bueno, un montón de cosas que me dan ganas de decir, pero le doy la palabra, no sé, quienes quieren ir interviniendo. María Marta. Hola, le quería preguntar, Juan, porque me interesó lo que tomaba de las prácticas de corte de los mensajes y me pregunto qué estabas pensando o qué idea tenés cuando decís que muchas veces el corte puede armar un cuerpo, como un intento de armar el cuerpo. Bueno, quería saber qué estabas pensando o qué me puedes decir de eso. Mm, bien. Bueno, contesto. Bien. Sí, Bueno, bueno, agradezco la pregunta. Eh, Digo, me parece que primero el fenómeno, ¿no? Del cutting, del corte, es algo que tiene sus años, pero si uno habla con analistas o colegas, digamos, ¿no? De, con, con muchos años de práctica, te dicen que esto no era habitual. De hecho, los cortes los encontrabas en los neuropsiquiátricos solamente en general, digamos, en otro momento, digamos, ¿no? Después es algo que se ha generalizado desde hace, no sé, cuántos años, 15, 20, 25, digamos, ¿no? Y es muy habitual, digamos, ¿no? Que haya cortes. O sea que eso también me parece en algo que habría que pensar y hay que ver, digamos, em, cómo eso se relaciona también con cierto cambio de época y cómo esto que decían, que el cambio en el orden simbólico, los primeros que, digamos, tienen algún tipo de afectación en torno a eso o que tienen que responder a ese cambio de orden son generalmente los adolescentes, digamos, ¿no? En- bien, pero yo creo que con respecto a los cortes, muchas veces es ante la angustia un modo de arrancarle a la angustia, digamos, esa certeza, digamos, ¿no? Como algo del dolor, ¿no? Ellos lo dicen con mucha claridad, muchos pacientes, que ante el dolor, digamos, físico, lo saca del dolor psíquico, de la angustia, ¿no? Eso generalmente lo ubican con claridad, digamos, ¿no? Pero me parece que también hay otros cortes que yo a eso digo que tienen que ver con, podemos decir, con cierto armado del cuerpo o con evitar que el cuerpo, digamos, ¿no? se separe, levante campamento, que también encontramos eso en algún. A eso me refería, digamos, ¿no? Como que hay que siempre interrogar en el corte si está en relación a la angustia o está en relación a otro tipo de fenómeno.
digamos, ¿no? Me gustaría agregar la cuestión de la pulsión escópica, porque también encuentro que en esto de esconder y dar a ver, también hay como cierto tratamiento de la cuestión de la imagen también que Claro. traía Juan también tan preponderante en este Ujú, tiempo. ujú. Sí, claro, ahí me parece que es, por supuesto, también uno puede pensar, bueno, tiene la estructura de un acting out, tiene la estructura de un pasaje al acto, ¿no? Uno podría diferenciar todas esas cuestiones, pero, digamos, ¿no? El punto es si la impulsividad, lo que, viste, hoy muchas veces, ¿no? La psiquiatría o solamente nombra como impulsividad, bueno, eso tiene una relación con la angustia, tratar de pensar eso, si eso que se nombra como impulsividad tiene una relación con la angustia o con un fenómeno elemental, digamos, ¿no? Como ahí hay una cuestión que a nosotros nos oriente y que es importante desde mi punto de vista en tratar de ubicar o- o tratar de buscar clínicamente, ¿no? Eh, Sí, yo quería agregar lo que me ha hecho pensar en relación, vea la cuestión cuando unas preguntas si sueñan. A mí me parece que los adolescentes que llegan a un a un psicoanalista se encuentran con un lugar, con alguien un poco que está bueno, que ocupamos un lugar como distinto de lo que se esperan, o la cuestión del coaching o de que le van a decir lo que tienen que hacer, que lo van a formatear de una determinada manera. Y cuando se encuentran con un psicoanalista que le pregunta si sueñan o qué esperan, es como bicho raro, ¿no? mm, Y que eso les permite, ¿no? Como yo te decía de esta puber, de esta jovencita que apenas 12 años y que entonces está en toda esa, y les hablaba al inicio hoy, y esta semana me pregunta, si tengo que ir a hablar con la jueza, ¿vos me vas a acompañar a mí y a mi familia? Pero es para acompañarla a ella, para lo que me pregunten y lo que tengo que decir, porque ella, que ahora entró en una instancia de estar judicializada, me dice, no sé qué me van a preguntar, es decir, que yo tampoco sé lo que le van a preguntar, o sea, no tengo forma. Entonces me dice, ¿me vas a acompañar? ¿No? Y es alguien que ya ha pasado por otros espacios terapéuticos, voy a decir, desde donde siempre ha salido un poco expulsada, porque se espera ponerla en la norma. Y se encuentra con un espacio que es más vale silencioso, donde ella dice, va diciendo de lo que sí quiere hablar y de lo que no quiere hablar, ¿no? Sin que uno le diga que está bien o que está mal. Digo, por eso con un adolescente que tiene la suerte, voy a decir, de encontrarse, o la chance de poder encontrarse con un practicante del psicoanálisis y que le permite, le pregunte por los sueños, se sorprende, pero luego comienzan a traer los sueños, ¿no? Que uno está, bueno, en el caso del cual me serví para pensar la clase, que fue el de casuística, que cuando aparece el sueño, podemos pensar la apertura al inconsciente, hay otra cosa que de esta inmediatez, de lo que no funciona, porque también es cierto que muchas veces llegan traídos por el otro, o por pedido de la escuela, o traídos por los padres, hay un insoportable, digo que también para los padres en relación del puber. O hay quienes los traen muy chiquitos diciendo que ya está adolescente, que también hay como un empuje a volverlos adolescentes muy tempranamente, ¿no? ¿Te acordás con eso, Juan? Y acá. Que es muy chiquito y ya dicen, ay, porque está adolescente, porque está rebelde, no tienen que también cuidarnos de ese delirio parental. mm, Y otra cosa es en relación a los objetos. Me parece que en la pubertad, en la pubertad, la voz y la mirada son como objetos privilegiados, ¿no? Que aparece que me mira en relación a la mirada de los adultos, de los docentes, de los mismos pares, porque hay una extrañeza en relación al cuerpo.
y la voz, de lo que se le dice, de lo que se le espera, de esto que se vuelve eh, en algunos casos tan difícil de soportar, ¿no? Esto pensaba. Y ese lugar privilegiado que tenemos cuando podemos recibir al adolescente. Para introducir eso que es, me parece que desde el congreso que nos fue el del sueño, volvimos a retomar esto que Freud ella nos trajo como lo desechable de la vida anímica para poder pensar el ingreso al inconsciente. A mí me parece la apertura del inconsciente, parece algo novedoso para la época. Sin duda que cuando nos dan, cuando nos implicamos en esta orientación de trabajo de sueños y fantasmas en los niños y adolescentes que compartimos en la nueva red Serena, ¿no? Es una orientación ética, política, clínica, ¿no? De producir el inconsciente, de amar el inconsciente, bueno, de tratar de ubicar ciertos arreglos o ciertas ficciones posibles en quienes, bueno, puedan no estar un poco fuera pero porque pensaba Juan cuando vos traías esto del nuevo orden, ¿viste? Estos saberes que van al campo de lo digital, que no están sin ponernos nostalgiosos, como decimos antes, pero inevitablemente requiere que hagamos nuestra lectura de qué se valía y de qué valerse ahora, qué hilos de actualidad vamos a querer trabajar en las jornadas, ¿no? Entonces lo del amor que traías me parecía clave, porque también cuando hablas del discurso capitalista, ¿no? Hace cortocircuito con las cuestiones del amor y también es algo que bueno, el encuentro de un joven con un analista puede ser la oportunidad de empezar a abrir esos campos, otras ficciones. Mm. Claro, ahí me parece que, bueno, la cuestión de la transferencia, ¿no? Para nosotros es central y en última instancia hay un psicoanálisis y hay transferencia y deseo del analista, ¿no? Em, y digo lo de la transferencia por tomando lo que dice Lacan en torno al discurso capitalista como rechazo del amor, digamos, ¿no? No quiere saber nada de las cosas del amor. Entonces se reintroduce eso en el espacio analítico, digamos, ¿no? Y porque uno también se encuentra con padres, ¿no? Que, por ejemplo, utilizan los significantes como negociar, digamos, ¿no? Que tiene que negociar con el hijo, digamos, ¿no? Entonces es una especie, no sé, va a una paritaria con el hijo, no sé qué hace, digamos. Por ejemplo, entonces, digo, es decir, fíjense, digamos, los significantes que se utilizan, digamos, ¿no? De- o, por ejemplo, gestionar las emociones, digamos, ¿no? De determinados significantes que son de un campo que tienen que ver con el campo económico, etcétera, que es lo que empieza a ordenar, digamos, los vínculos. Em, y, y me parece que, bueno, que por supuesto que la experiencia analítica apunta y produce otra cosa, digamos, ¿no? Permite conectarse con otra cosa también en ese punto. Incluso a los padres muchas veces les permite resituarse en su lugar de padres. Hay una pregunta que tenemos de quienes participan desde el Zoom, de Silvina Crespi. Dice, el temor a perder amor de los hijos. ¿Podría pensarse en la época del niño generalizado? No hay personas adultas, como plantea Margot, si el deshacimiento no se produciría respecto de las figuras parentales. ¿Algo viene al lugar de figuras parentales o no se produciría ese deshacimiento? Eh, bueno, Adelante. no, me parece, digamos, una buena pregunta, que tampoco uno va a hacer una generalización absoluta de esto, ¿no? Uno encuentra determinados casos que tienen esta lógica, digamos, ¿no? Em, pero sí, bueno, la idea del niño generalizado en Lacan me parece muy importante, digamos, ¿no? Dice, estamos en la época del niño generalizado. O sea que en ese punto es
uno no encuentra uno no encuentra esa simetría que había en otro momento, etcétera. También habría que pensar, bueno, hay otras formas también de paternidad hoy, ¿no? También habría que, que pensar eso, digamos, ¿no? Un poco más, digamos, ¿no? Sin pensarlo o sin tomarlo en relación al modelo anterior, digamos, ¿no? Em, pero em, es cierto que muchas veces, yo lo que creo es que muchas veces hay una búsqueda, digamos, ¿no? De encontrar esa orientación, digamos, en las redes, en, digamos, el sujeto en relación al algoritmo, ¿no? Ahí se busca, digamos, ¿no? Podemos decir que en algunos casos, lo podemos poner, son hijos de, ¿no? De los gadgets, de alguna forma, ¿no? Uno podría pensar eso en determinados casos, ¿no? Em, Sí, yo lo pensaba tomando lo que tomaba Juan también para pensar el discurso capitalista y la adolescencia entra al mercado, hay tantos productos que se le ofrecen, tantos objetos de consumo, y que lo que decimos termina siendo consumido, es decir, mm, hay todo un mercado de doctrination, hay todo un mercado mm, donde terminan siendo, digamos, donde quedan absorbidos en eso, en esa rueda, donde no ingresa la castración, donde no se soporta la falta de ser. Entonces me parece que también para pensar el niño generalizado, para pensar que no hay alguien que pueda hacerse responsable de encarnar el lugar de autoridad y de, lo pienso en los ejemplos clínicos que fuimos dando, si para el adulto se le vuelve insoportable, a su vez, inasimilable lo que encuentra, lo que viene del otro, en tanto desconoce a su propio hijo, por esto que no soportan la separación del hijo, entonces quedan todos como en la misma maquinaria, envueltos en la misma maquinaria. Y ahí no hay, eh, se ingresa, digamos, no hay alguien que pueda ocupar el lugar de autorizado, de autorizarse y de autoridad. Autoridad en ese sentido, lo digo, alguien que puede encarnar esa posición en relación al otro, sino que produce algo de rechazo. eh, lo pensaba así también, por supuesto que no, me parece que no todos los casos, no estamos generalizando en ninguno de los casos, sino que tratando de pensar lo que ocurre con la adolescencia, ¿no? Yo quería agregar algo en relación al texto de Mariela Cruz, que con esta pequeña cita, es un texto difícil, pero que me parece que nos permite pensar que en tanto cuerpo que sueñe, digamos, en qué del cuerpo ingresa en el sueño, de qué cuerpo hablamos en el sueño, porque ella también nombra todo lo que ocurre durante el soñar, ¿no? Es interesante para pensarlo. Y lo que traía Juan del seminario, para pensarlo en el seminario. Sí, me parecía ese punto re interesante para ir a leer, ¿no? Porque también tenemos una referencia del seminario 19, donde habla Lacan del deseo de dormir. Se dice que lo toma de Freud, que el deseo más que el deseo de dormir. Y que el soñar permitiría esa ambigüedad que existe entre el goce y el cuerpo, como que permitiría de momento suspenderla, ¿no es cierto? Entonces se sueña y entonces eso que siempre molesta al cuerpo, que es el goce, porque no se goza suficientemente bien, entonces de momento se suspende y se sueña. Pero piensa como particularmente los adolescentes, algo de esto que Juan traía, de que, bueno, no va muy bien eso hasta que se consiguen algunas respuestas, algo que pueda lograr mejor
el semblante y el real, ¿no? Pero que mientras tanto, los sueños agitan. Me gustaba una frase que no la alcancé a notar bien, Juan, que era como animar a despertar, y que lo dijiste sobre el final, que la analista cuando acompaña a un adolescente a la hora, anima el despertar y a tener dormir, algo así, ¿verdad? Sí, había dicho, no, había dicho como ayudar a amortiguar el despertar. Igual, ese significa Amortiguar el despertar o despabilar el dormir, digamos, ¿no? Bueno, eso un poco según el caso, porque también el despertar absoluto sería la muerte, plantea eso, digamos, ¿no? No hay despertar absoluto. Eh, y el despertar también fuera de transferencia puede tener, digamos, puede ser desestructurante, tiene las formas de lo siniestro en general, el despertar fuera de sí. transferencia. Otra cosa es el despertar en transferencia, digamos, ¿no? Donde ahí hay, ¿no? Em, un lazo, digamos, ¿no? Y donde alguien puede ubicar, digamos, ¿no? Un real o un efecto de sentido y un efecto de agujero, digamos, ¿no? Me parece que es otra cosa. Em, pero yo tomé siempre muy en serio lo que decía Lacan de que en torno a los sueños, digamos, ¿no? Que no se podría pensar, digamos, ¿no? En el sexo sin los sueños. Lo tomé muy en serio y en esto también, ¿no? En la clínica con adolescentes lo tomé muy en serio, así como decía Silvina, o como decían recién, de preguntarle a los adolescentes por los sueños, donde uno los convoca también a que traigan sueños, por más que después habrá que ver si uno puede interpretarlos o no, pero ya me parece que el sueño ya implica un cifrado, digamos, le permite que haya algún tipo de cifrado de ese goce que irrumpe, digamos, ¿no? Ya tiene esa dimensión de tratamiento de por sí. Em, Permite también que empiece a haber algún tipo de erótica, etcétera, digamos, ¿no? ¿No? También lo que implica la construcción de una erótica. Em, entonces, me parece que, bueno, que es todo un tema para seguir estudiando, aparte, ¿no? La cuestión de en torno al sueño, digamos, ¿no? Sí, muy bien. Sí, era un comentario breve de que, bueno, si bien hay pocos adultos que quieran encarnar una función de autoridad o de interés, ¿no? En la cuestión de los adolescentes, la importancia de poder alojar, porque cuando sucede, creo que es con angustia, ¿no? Los profesores, los padres, bueno, los padres de los amigos, cuando alguien pone la mirada en el sufrimiento de un adolescente, lo que, lo que les vuelve es una angustia de realmente no saber qué hacer, cómo hacer, qué decir, bueno, porque ya no se cuenta con esta transmisión, ¿no? Que antes sí. Y veo cómo en la clínica eso puede tener una incidencia, aún cuando en el consulta. El paciente puede ser un profesor de secundaria que se angustia o se enoja por el uso de los celulares, del aula, todo eso, pero cómo eso puede apaciguar y relanzar un interés que no sea del lado de la sanción. Entonces, me parecía la importancia de alojar esa angustia también de los adultos que sí ponen el cuerpo ahí. Sí, porque yo pensaba, y me gustaba, como lo dijo Juan, los adolescentes no hablan mucho en las sesiones. Efectivamente, es decir, pero yo digo, ¿cómo? Porque hay que soportar, porque no saben qué decir de esto que no saben que les falta. Es decir, con encontrarse con ese real no, es hasta que encuentran la manera de poder transmitir algo de aquello que les pasa y nosotros en transferencias poder soportar estos silencios, este no saber qué tiene que decir. Una mamá me decía los otros días, no, la psicóloga me dijo que no la traiga, que no la lleve más, alguien que tiene hasta 15 años, porque no le podía arrancar nada que decir. Mm. Entonces, yo digo, bueno, la madre lo interpretó, no sé si le habrá dicho exactamente eso, pero claro, frente a que no diga nada y no la traiga más, porque no le dice nada, ¿no? Eh, eh,
Me hacía pensar Claro, esa, no, está muy bueno eso, porque también, es decir, alojar ese silencio, digamos, ¿no? Me parece importante, y cómo uno puede causar para que puedan hablar, o cómo uno puede causar un decir, digamos, ¿no? Porque si no, lo que encontramos es que a los adolescentes se les habla, todo el tiempo se les está hablando, digamos, ¿viste? sí, En la escuela les hablan, ¿no? No los escuchan en general, generalmente se les habla. Y me parece muy importante que, digamos, ¿no? Bueno, es lo propio, digamos, ¿no? De un espacio analítico, poder efectivamente dar la palabra o causar para que alguien pueda tomar la palabra, y acompañar en una invención. Yo pienso como que el analista también es una especie de compañero de invención, digamos, ¿no? En la clínica con adolescentes. ¿No? Va a acompañar en algún tipo de invención para que puedan encontrar algún tipo de arreglo, etcétera, digamos, ¿no? Em, Digo, porque es cierto que hay digamos, ¿no? Ante esa caída de los grandes relatos, etcétera, bueno, pero hay, digamos, ¿no? Invenciones que alguien puede hacer en transferencia y con eso en arreglárselas. Y hay muchos adolescentes que se las arreglan muy bien también, ¿no? Eso también hay que decirlo, porque si no parece que siempre los adolescentes, ¿no? Son un problema o traen problemas o no saben cómo arreglárselas, etcétera. Hay muchos adolescentes que yo escucho que la verdad que se las arreglan bárbaro, y tienen una inventiva maravillosa. ¿No? Eso también me parece importante. Eh, y yo creo que lo de la autoridad, por ahí que es cierto que hay una caída de autoridad en la época, que eso es general, digamos, no tiene autoridad, ¿no? El maestro, no tiene autoridad el médico como tenía antes, el analista tampoco de por sí va a tener la autoridad, pero creo que hay una autoridad que se logra a partir de la enunciación. Eh, y creo que eso sí genera autoridad, digamos, o puede generar autoridad. Tiene que ver con la enunciación. Entonces uno se encuentra con que los chicos te dicen que en determinado maestro, por ejemplo, determinado profesor, digamos, pero es por su enunciación que ellos lo respetan. Digamos, ¿no? No es de sí, antemano, no es que va a tener autoridad de antemano, sino que se la gana a partir de su enunciación. sí, coincido, ¿no? Y en el encuentro con un analista tantas veces es ese autorizar, esa invención, darle ese valor de enunciación para que esas Ujú. invenciones cobren un valor así de que puedan valerse, valga la redundancia. Una pregunta. Claro, Juan, justo que venías este tiempo que hablando de los arreglos, eh, pensaba si el sueño, bueno, esto de que decíamos, ¿no? Que hace falta por ahí, o la sorpresa que no hablan del sueño los adolescentes, sino que por ahí hay que hacerlos interesar un poco la dinámica del inconsciente, que el sueño permite cifrar algo de eso que rompe, que perturba y eso sería como una especie de arreglo, podríamos tomar. Entonces, por eso había pensado también el arreglo, o si puede ser, o si podemos llamar un arreglo, la guía de la época esta que empuja al consumo de sustancias, porno, bueno, puede ser todo lo que sea, digamos, algo que permite el acceso a un goce sin pasar por la castración, digamos. Pero digo, por tengo un adolescente que su primera, realmente él siente lo que dice miedo, vergüenza, a partir del primer encuentro en la fiesta de la primaria, cuando se va a bailar. O sea, veía a las chicas, estaban en el hotel, veía a las chicas que se de lejos, bueno, todo bien. Cuando se va al boliche y se tiene que encontrar, digamos, con esas chicas que veía de lejos, le rompe miedo, vergüenza. Él lo define así, miedo, vergüenza. Y él empieza a consumir muchísimo alcohol. Vamos a ver, eso le pasó, el miedo vergüenza fue algo que pudimos situar a partir de empezar a hablar de por qué consumían tanto alcohol, digamos, un chico de 18 años.
bueno, a ver, empieza a decir, obviamente, la cuestión de lo desinhibe para poder relacionarse un poco con los otros. Pero pensando esto de la sexualidad, ¿no? Esto que viene a irrumpir y perturba, eh, a él se le hace incómodo, y bueno, obviamente que el consumo excesivo de mucho alcohol lo ayuda a bajar, no desaparece el miedo a la vergüenza, se lo ayuda a bajar. Entonces pensaba, sí, había momentos que los sueños hay que trabajarlos, tal vez hay que hacerlos producir para que funcionen tal vez como un arreglo que permita cifrar algo de lo que está perturbando. Si el consumo también sería como una forma, tal vez, porque esta época empuja, digamos, como una modalidad, ¿no? De evitar pasar por el inconsciente. Sí, a mí me parece, como lo decía Juan, y que uno, inclusive la viñeta, el caso que leí, que dice a los 27 años, me encuentro con esta joven que puede relatar lo que ocurrió para ella en el primer encuentro sexual y que eso, vamos a decir, eh, desencadenó la psicosis. Por eso me gustaba eso que traje de Roa que dice, la pubertad ingresa en función, como función, en estructura como trauma. Me parece que uno después, en algunos casos puede leer después, lo que ocurrió en ese primer encuentro con el cuerpo del otro, o con su propio cuerpo. Uno lo lee preparando la clase para hoy, en dos jóvenes, escuchaba como para cada una porque después, vamos a decir, sale de la adolescencia, eh, como con una anorexia, ¿sí? Y ella puede describir la salida del secundario, era una y ahora soy otra. ¿Y cómo fue esa salida? Fue a través, es decir, ella puede a partir de ahí hacer una anorexia. Y ahora viene porque tiene recaídas y trata de armar en qué momento se produce eso, ¿no? Podemos pensar que eso fue una salida para ella. Y ahora tiene 30 años, pero lo ubica ahí. Por eso digo, preparando la clase para hoy, me hizo pensar en ese caso particular lo que le ocurre a ella en ese momento, con el encuentro con su propio cuerpo, con la mirada del otro. Ella se evidencia como rechazada en relación a su cuerpo. Y en otro caso, el rechazo también, ella dice, es preciosa como lo dice, porque dice, puedo pensar que no me puedo encontrar con los chicos porque pienso que me rechazan, pero la verdad que pienso que la que me odio soy yo, ¿no? En relación a su cuerpo, a su imagen y a su percepción del cuerpo. Y ya no es, podemos decir, no es un adolescente, pero digo, cómo uno puede encontrar que ese momento, la pubertad, tiene ese recorte. Juan, ¿querés que estamos concluyendo? No, por ahí, tomando la pregunta la cuestión también es la defensa, ¿no? Porque ahí el consumo de alcohol, ¿no? Funciona evidentemente como una defensa para el sujeto, digamos, ¿no? Em, entonces, pero me parece que, em, digamos, creo que también hay que poder ver dónde está la defensa hoy, digamos, ¿no? ¿Cuál es la defensa ante ese encuentro con lo real? Ahí, por ejemplo, porque eso puede ser una defensa, digamos, claramente el consumo, pero yo recuerdo un texto que a mí me gustó mucho, de un viejo texto de Serge Cotet, donde él decía, se basaba en algo que decían en unas encuestas que habían hecho unos sociólogos en Francia, que decían que para los jóvenes de hoy ir a la cámara como tomarse un vaso de agua. Y él dice que en esa indiferencia ante el encuentro sexual, ahí está la defensa. Digamos, ¿no? Cuando alguien va con esa indiferencia, ¿no? Es como un vaso de agua.
Digamos, ahí está la defensa. Entonces, a mí me parece interesante tratar de decir, ubicar cómo algo de lo real del sexo siempre inquieta, siempre es problemático, siempre tiene su dimensión de que hace agujero, y el punto es, bueno, qué defensas, digamos, ¿no? Se ponen ahí en juego, digamos, ¿no? Eh, bueno, eso. Y eso es algo también que no cambia, digo, ¿no? Con la época. Lo sumo va a haber nuevas defensas ante eso. Digamos, ¿no? Hay algo de lo real del sexo que inquieta y que hace agujero, y por más que hoy tengamos, no sé, o los jóvenes tengan otro tipo de costumbres, etcétera, eso aparece, digamos, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Eso sería como transepocal, ¿no es cierto? Es lo Transepocal. que ustedes traían en el despertar de la primavera, hacia un que Claro. cuando habla cómo cada quien la respuesta. Ay, la verdad que una alegría hacer este cierre del curso hoy con este abordaje precioso. Juan, muchísimas gracias, Silvina, muchas gracias. Ustedes, muchísimas gracias otra vez a cada una de la comisión de este curso que han preparado cada uno de los detalles con los que hemos podido, ¿no?, acompañarnos en ese tiempo.